El Señor esté con ustedes. Con Jesús. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús, alzando los ojos, vio a unos ricos que echaban donativos en el tesoro del templo. Vio también una viuda pobre que echaba 2 monedillas y dijo: en verdad les digo que esa pobre viuda ha echado más que todos, porque esos han contribuido a los donativos con lo que les sobra. Pero ella, que pasa necesidad, ha echado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos al final del reinado de Judá, cuando el rey Nabucodonosor entró, invadió, destruyó el templo y deportó la nación a Babilonia. Fue un momento terrible, quizás una de las más grandes tragedias del pueblo. Recordemos cómo Dios había liberado de la esclavitud de Egipto a los hebreos y había constituido el pueblo de Israel para que fuera un pueblo de su propiedad, y estableció con ellos una relación especial. Les prometió una tierra para que vivieran, es decir, signo de la libertad, un espacio para realizarse. Y efectivamente el pueblo, con la ayuda de Dios, encontró y consiguió esta tierra a base de la conquista que Dios le permitió, poniendo a sus enemigos en sus manos. Y pidieron rey, y Dios le dio rey a Saúl, luego a David, y así se sucedieron los reyes. Pero el pueblo, en la medida en que se fue consolidando, se fue también olvidando y apartando de Dios. Se dividieron entre ellos, reino del norte, reino del sur, reino de Israel, reino de Judá. Primero va a sucumbir el reino del norte durante el imperio asirio, y luego va a sucumbir el reino del sur, Judá, bajo el imperio babilónico, de los caldeos. El hecho es que hoy la palabra nos narra, a partir de la profecía de Daniel, cómo a ellos les toca hacer la vida fuera de su tierra en la deportación, y cómo son sometidos a la esclavitud nuevamente, pero también cómo en medio de esa circunstancia Dios va suscitando y acompañando la vida del pueblo por medio de profetas, por medio de hombres sabios que se van disponiendo para él. Y ese es precisamente el relato que nos ofrece hoy la profecía de Daniel en el comienzo de este libro de Daniel. Cuando han sido deportados allá, algunos son escogidos por el rey, por Nabucodonosor, para servir como esclavos, pero con un servicio especial en el templo, que tiene en el templo, no, en el palacio, como administradores. Esa era la función de los eunucos, hombres que preparaban en el estudio de las letras y de lo que en ese momento era la sabiduría, para que pudieran guiar y orientar al rey en asuntos administrativos, militares, en lo que tendría que ser con la administración de la nación. Y llama la atención que son invitados para esto todos los que habían sido deportados, jóvenes que habían sido deportados, y no solo de la nación de Israel, sino de otros pueblos que habían sido sometidos. Y los meten en una especie de escuela donde tienen que recibir una formación durante un tiempo determinado. Recibir esta formación los preparaba para servir, pero también era una manera de colonizar sus mentes y de convertirlos a la mentalidad
y al espíritu del imperio dominante. Para ello, no solo le ofrecen lo mejor, sino que le ofrecen los manjares de la mesa del rey, que simboliza que lo mejor que podían esperar ellos era acostumbrarlos a la vida buena, lo que se llamaría hoy el buen vivir, según el mundo, para que acostumbrados a esta vida, ahora no quedaran sometidos por el látigo, sino sometidos por el bienestar. Esa es una manera también de dominar. Esa es también una manera de esclavizar. Yo recuerdo alguna vez a una mujer decir que vivía muy infeliz con su marido, pero que no lo dejaba porque ella estaba acostumbrada a vivir muy bien y él le daba una vida muy buena en lo económico. Y ella se acostumbró al buen vivir. Yo escuchaba aquello y estaba sorprendido y decía, ¿cómo es posible que alguien pueda creer que puede vivir bien solo porque no le falta nada? Y decía, mientras no me falte nada, mientras yo esté bien, puedo llevar esta vida aquí y otra vida paralela. Y eso nos pasa a nosotros. Nos acostumbramos al supuesto, entre comillas, buen vivir. Por eso uno escucha expresiones como cuando se refieren a los que administran los recursos públicos. Ellos roban, pero hacen. Nos acostumbramos a que nos pasen un pavimento por el frente de la calle y como nos arreglaron la calle a nosotros, no nos importa que se roben otras 10 calles más, pero nos arreglaron la de nosotros. Después que nos hagan a nosotros, nos pongan el acueducto a nosotros, después que nosotros tengamos educación, ¿qué nos importa que los otros no tengan educación? Y nos van así acostumbrando a pequeñas cosas que son limosnas. Y eso ocurre como ocurría en ese hogar o en esa casa, porque ahí no había hogar ya, donde esta mujer se acostumbró al buen vivir, pero nos acostumbramos nosotros a los administradores corruptos, porque de vez en cuando nos hacen algo bueno para nuestras comunidades o nuestros barrios, o porque nos dan un puesto a nosotros o a un hijo de nosotros. Yo sé que es un ladrón ese político, pero ahí me tiene trabajando a un hermano y a un primo, y pues yo necesito conseguirle los votos para que sigan trabajando. ¿Sí vamos entendiendo lo que es comer de la mesa del rey? Eso es comer de la mesa del rey. ¿Y qué hace Daniel y sus compañeros? Se niegan a eso. Ellos no pueden traicionar sus principios. Por eso dicen, no comeremos de la mesa del rey. El encargado de los eunucos, es decir, de la escuela, se llena de temor y dice, no la van a emprender con ustedes, sino que la van a emprender, o no la van a emprender solo con ustedes, sino también conmigo. Y lo que a ustedes les pase, me pasará a mí peor, porque se supone que yo tengo el control sobre ustedes. Y es la propuesta de Daniel cuando le dice, no te preocupes, estoy parafraseando, no te preocupes, no nos des de comer de la mesa del rey, danos a comer el manjar que nosotros te indicaremos, legumbres, verduras, y bueno, ellos indican el menú que quieren comer, y si te aseguramos que si nosotros no estamos mejor que el resto, después de determinado tiempo, comemos de la mesa del rey. Y efectivamente, este hombre accede y ellos empiezan a alimentarse diferente de lo que se alimentaban los demás. Y al final, dice la palabra, que estaban de mejor aspecto y más robustos que los demás, que sorprendieron al director de esta escuela de eunucos por la calidad no solo de su aspecto físico, sino de sus capacidades humanas e intelectuales, que los hacían los más sabios. Daniel, Azarías, Misael. Ellos estaban mejor que los demás. Y a veces a nosotros nos da miedo.
Y entonces preferimos comer de la mesa del rey. Daniel nos da a nosotros hoy testigos en este mundo del Evangelio, un aliento y una esperanza para saber que no necesitamos de comer de la mesa del rey para estar bien, del rey del mundo, que nosotros tenemos un alimento mucho más especial, que nos hace más robustos y más capaces, que es la palabra de Dios, que es acoger la palabra de Dios en el corazón, que es dejarnos guiar por su santa voluntad, que es dejarnos conducir por Él, y que esa palabra acogida en el corazón forma en nosotros algo que nos hace especial, y es el Espíritu Santo. Porque eso es lo que hace la palabra de Dios, forja y forma en nosotros el Espíritu Santo, haciéndonos hombres no de bienes, sino de bien. Porque hay muchos hombres de bien, de bienestar, pero no de bien. Y estos hombres que nos muestra la palabra hoy como testigos, Daniel y sus compañeros, no eran hombres de bienes, eran hombres de bien. Y eso lo dio su fidelidad. No traicionaron sus convicciones y se mantuvieron fieles a la palabra del Señor y adheridos a las enseñanzas de sus padres. Nosotros somos invitados a lo mismo. Invitados a no tener miedo. Por eso, cuando hoy celebramos a estos santos mártires, Andrés, sus compañeros mártires vietnamitas, y estamos contemplando lo que está pasando con los cristianos en algunos países africanos, lamentablemente por ellos, por los países africanos, porque los cristianos morimos y vamos al cielo, pero los que se vuelven en verdugos, arruinan sus vidas, que se dejan llevar del odio, nos recuerda a nosotros que también nosotros podemos estar hoy sometidos a una forma de presión en la cual no se nos pide que derramemos la sangre como testigos del Evangelio de Jesucristo, sino que lo que nos pide como testigos es que seamos capaces de ser fieles, perseverantes en medio del mundo que nos seduce con sus banquetes, que nos seduce con los alimentos de la mesa del Rey, que es el mundo de hoy, que nos ofrece muchas cosas. Y dámosle al Señor la gracia de la fidelidad, la gracia de la entereza para permanecer firmes y para dar no lo mejor de nosotros, sino para darnos nosotros, no para dar de lo que nos sobra, sino para dar incluso aquello que tenemos para vivir nuestra propia vida, como lo hizo la viuda del Evangelio de hoy, en este Evangelio de Lucas que hemos escuchado en el capítulo 21, versículo 1 al 4, cuando habla de esta viuda que lo da todo, mientras que los demás daban sobras. El cristiano lo da todo, da su propia vida. Alabado sea Jesucristo.